Hola, espero que estés muy bien. Hago esta comparativa porque el Samsung es el modelo del 2024 que se comercializa en Colombia y en muchos países porque aún no ha llegado el S95D, que sería el tope de gama. Mientras que por parte de Sony el A80L, al menos aquí en Colombia y tal vez en algunos países, es el único modelo con tecnología OLED más reciente que se comercializa, aunque es del 2023. El Samsung cuenta con un panel QD OLED de tercera generación, pero debes tener presente que en algunos países es probable que algunos tamaños tengan el panel de LG, es decir, el WOLED. Este panel WOLED lo tiene este Sony A80L. Antes de continuar, quiero recordarte que por alguna razón con la cámara con la que estoy grabando se puede percibir en algunas escenas, como por ejemplo esta, una tonalidad algo rojiza en el Samsung y una tonalidad un poco azulada en el Sony, pero solamente es un efecto de la cámara porque en la vida real no se perciben así. Retomando esta comparativa, quiero mostrarte la capacidad de saturación de color que ambos modelos tienen con el parámetro color a la máxima capacidad y también con el Color Booster o potenciador de color por parte del Samsung y la función color vivo o Live Color por parte del Sony. Ambos cuentan con tecnología de color basada en Quantum Dots, simplemente que Sony decide llamarla XR Triluminos Pro. En términos de representación de colores, me parece que ambos modelos se destacan especialmente por la saturación. Lo que sucede es que en el Samsung, debido al hecho de que tiene mayor cantidad de brillo, los resultados lucen un poco más vivos. No obstante, a mí personalmente me gusta más un poco la combinación y precisión de colores que se puede percibir en el Sony. Pero como siempre he dicho, con lo que tiene que ver con colores siempre se trata de la cuestión de gustos personales. Hay quienes prefieren colores vivos y más saturados y por eso se van por el Samsung. Y hay personas que prefieren colores un poco más naturales, más precisos, levemente menos saturados y por ende prefieren el Sony. Pero sí es cierto que el hecho de que el Samsung tenga mayor cantidad de brillo no solamente le ayuda a que los colores luzcan con más volumen y más vivos, sino que además se puede percibir un mejor nivel de detalles en aquellas zonas que tengan sombra, aunque el nivel de detalles en el Sony también me parece que es bueno en general. Por supuesto, también es importante que sepas que el Sony es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, mientras que este Samsung y todos los televisores Samsung no son compatibles con Dolby Vision. Y he visto algunos comentarios que colocan que si no tiene Dolby Vision no sirve, y la verdad es que no es así. De hecho, influye mucho también la cantidad de brillo y por ende el nivel de detalles en el Samsung en este caso es mejor, aunque la tecnología que se active sea HDR10, mientras que en el Sony, como te muestro, sería Dolby Vision. En ambos casos las tecnologías de alto rango dinámico se activarían de forma automática, aunque en el Sony con HDR10 y HLG las puedes quitar o añadir de forma manual. Pero con Dolby Vision siempre será de forma automática cuando el televisor detecte que el contenido tiene esta tecnología de alto rango dinámico. También es bueno que sepas que ambos modelos cuentan con el parámetro que globalmente se conoce como mapeo de tono de HDR, simplemente que en el Samsung se llama trazado de tonos de HDR y en el Sony se llama mapeo tonal de HDR. En ambos casos, este parámetro puede incrementar o decrecer la cantidad de brillo y asimismo incrementar o decrecer el nivel de detalles y también incrementar o decrecer el volumen de color. Pero como ya has podido notar, siempre el volumen de color y el nivel de detalles, debido a la más alta cantidad de brillo, será mejor o por lo menos un poco mejor en el Samsung, pero no quiero desmeritar el trabajo del Sony porque desde mi punto de vista también es muy bueno. De hecho, lo he venido utilizando como televisor personal en los últimos 3 meses y para mí es perfecto porque no soy amante a una altísima cantidad de brillo ni a una alta saturación de color.
Para mi gusto personal, la cantidad de brillo del Sony es más que suficiente, se puede percibir una muy buena experiencia con el alto rango dinámico y también una muy buena precisión de colores. En escenas oscuras el rendimiento es por supuesto perfecto en ambos modelos, sin efecto clouding, sin efecto blooming, sin sangrados de luz. El resultado es muy bueno, lo que debe ir oscuro irá muy oscuro como debe ser y aún así con un buen nivel de detalles, pero como ya mencioné el nivel de detalles será mejor en el Samsung, sin desmeritar el trabajo que puede mostrarte el Sony A80L. El trabajo en cuanto a escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno. Samsung anuncia que en este modelo 2024 el trabajo es llevado a cabo por medio de un procesador con inteligencia artificial. Y aunque en el Sony no se anuncie que este procesador tiene inteligencia artificial, el trabajo es igual de bueno, el resultado es igual de bueno en ambos modelos. Simplemente el resultado no se va a ver en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Eso nunca va a pasar por más inteligencia artificial que le puedan incluir a los procesadores. Pero obviamente el resultado será mucho mejor en comparación a televisores de gamas más bajas con procesadores menos potentes o menos equipados a nivel tecnológico. La uniformidad de colores grises en ambos modelos es muy buena, con muy poco efecto de pantalla sucia, de hecho casi nada de efecto de pantalla sucia, siendo el resultado un poco mejor en el Samsung. Y aquí te recuerdo que la tonalidad rojiza del Samsung y la tonalidad levemente azulada del Sony solamente se trata de un efecto de la cámara con la que estoy grabando, porque en la vida real no se perciben así. El resultado cuando ves mucho contenido con mucho volumen de color, como por ejemplo deportes, es excepcional en ambos televisores porque nunca experimentarás el molesto efecto conocido como pantalla sucia. El manejo de reflejos de focos de luz en pantalla en ambos televisores es muy bueno debido al hecho de que tienen tecnología OLED, pero el resultado es un poco mejor en el Samsung, principalmente debido al hecho de que tiene mayor cantidad de brillo. El manejo de los reflejos en pantalla de, por ejemplo, cosas que tengas en tu habitación o el manejo de reflejos de luz natural proveniente de las ventanas también será mejor en el caso del Samsung, como puedes percibir. En el Sony el resultado es bueno, simplemente que es mejor en el Samsung. En cuanto a los ángulos de visión, en el Samsung son perfectos con calificación 10 de 10, mientras que en el Sony son casi perfectos con calificación 9.2 sobre 10. Ambos modelos son muy buenas opciones para ver contenido con mucho color con personas, familiares o amigos que deban sentarse alrededor de estas pantallas, porque los colores no perderán volumen ni lucirán blanquecinos, aunque el ángulo de visión pueda resultar muy amplio. El manejo del movimiento en ambos televisores es muy bueno, pero primero quiero recordarte que la tonalidad rojiza en el Samsung y la tonalidad azulada en el LG solamente se tratan de un efecto de la cámara con la que estoy grabando, porque en la vida real no se perciben así. Retomando el resultado en ambos modelos en esta área, quiero decirte que los dos televisores pueden decrecer considerablemente el efecto conocido como vibración o judder, pero el resultado me pareció mejor, o de hecho diría que mucho mejor en el Samsung, porque puede crecer más el efecto judder y los artefactos que se perciben son muy mínimos, mientras que en el Sony, aunque se apliquen todas las mejorías digitales posibles, el resultado puede llegar a lucir con algo de efecto de vibración, aunque los artefactos serán menores. Probablemente Sony se enfoca más en la experiencia fílmica, y es que esa experiencia principalmente está enfocada a no mostrar tantos artefactos y por ende probablemente no se aplique tanta mejoría digital con el objetivo de decrecer considerablemente el efecto judder o de vibración o temblor, como si lo puede lograr en este caso el Samsung. Por lo cual entonces quien quiera una mejoría digital más profunda para lograr una escena mucho más suave, más fluida, entonces en este caso le convendrá mucho más el Samsung.
pero no quiero desmeritar el trabajo del Sony porque desde mi punto de vista también me parece que es bueno. En cuanto al área gaming, debes saber primero que en el Sony, al activar el modo juego, lo cual es obligatorio, la cantidad de brillo decrece un poco en comparación a otros modos de imagen. Y digo que el modo juego en el Sony es obligatorio porque es el modo de imagen que permite el mejor rendimiento en esta área, al igual que en el Samsung es obligatorio activar el modo juego si quieres el mejor rendimiento gaming posible. En el caso del Sony es posible incrementar la cantidad de brillo o la claridad o luminancia modificando algunos parámetros. Pero hasta aquí te he mostrado los parámetros tal cual como vienen de fábrica, como siempre hago en las comparativas que publico en mi canal porque sé que la gran mayoría de usuarios quieren poder percibir lo que van a obtener al encender sus televisores por primera vez. Así pues entonces se lograrían los resultados de fábrica en el Samsung y en el caso del Sony, como te estoy mostrando, podrías modificar estos parámetros en caso de que el resultado en algunos videojuegos te pueda resultar demasiado oscuro. En el Samsung así de fábrica el resultado es excepcional, una muy alta cantidad de brillo, una muy alta cantidad en cuanto a nivel de detalles, es decir, una muy buena experiencia en cuanto al alto rango dinámico. Y en el Sony voy a retornar a los parámetros de fábrica para que puedas percibir mejor las diferencias. También debes saber que ambos modelos cuentan con estas Game Bars. La principal diferencia es que en la del Samsung hay modos de imagen predeterminados, mientras que en la del Sony no. En ambas Game Bars puedes acceder a modificar otros parámetros, como por ejemplo hacer aparecer una mira en pantalla, poder modificar el ecualizador de negros dinámico, que en el caso del Sony sí que le ayudaría mucho en algunos videojuegos para mejorar la claridad y obviamente el nivel de detalles. En el caso del Samsung, como te he dicho, no es necesario porque ya de fábrica tiene una altísima cantidad de brillo y el nivel de detalles es excepcional. Pero como te digo, en el Samsung la principal característica positiva en esta área serían los modos de imagen predeterminados, especialmente el modo de imagen automático, el cual por medio de inteligencia artificial acomoda los resultados dependiendo de cada videojuego para proveerte de la mejor experiencia en cuanto a calidad gráfica, volumen de color y nivel de detalles. Pienso que la Game Bar que tiene el Sony está bien, pero sí considero que es muy necesario que le puedan añadir modos de imagen predeterminados. No sé si lo puedan lograr con alguna actualización de software o si definitivamente tal vez lo hagan en los modelos 2024, porque te recuerdo que este A80L es un modelo del 2023. Otro aspecto por supuesto muy importante que debes conocer es que el Samsung es compatible con los 144 Hz en 4K en sus 4 puertos HDMI 2.1 junto con tecnologías de frecuencias de actualización variables, mientras que el Sony solamente es compatible hasta los 120 Hz en 4K en solamente 2 puertos HDMI. Y también es compatible con frecuencias de actualización variables, pero por lo menos hasta ahora no es compatible con FreeSync. Aún así, yo personalmente considero que el rendimiento en el Sony con consolas de última generación es muy bueno. Probablemente en el Samsung, para poderle sacar el provecho a los 144 Hz, sí o sí haya que utilizar una computadora con una gráfica muy potente. El rendimiento con este tipo de videojuegos de terror o de survival horror o que en general tengan muchas escenas con oscuridad es muy bueno en ambos modelos. Lo que debe ir muy oscuro irá muy oscuro para que la experiencia de terror no se pierda, aunque en el Samsung el nivel de claridad es más alto y asimismo el nivel de detalles, por lo cual a algunas personas les puede gustar más, aunque a otras no tanto, porque la experiencia de terror se puede perder un poco, aunque se puede disminuir la cantidad de brillo o escoger el modo de imagen original para quien quiera menor claridad en el caso del Samsung. También debes saber que la experiencia en cuanto al manejo del movimiento en ambos televisores es excepcional. Los tiempos de respuesta son muy bajos, por lo cual nunca vas a experimentar efecto ghosting. Tampoco experimentarás el molesto efecto conocido como rasgamiento de pantalla o screen tearing, puesto a que las tecnologías de frecuencias de actualización variables influirán en esta área.
Los tiempos de input lag en ambos modelos son muy buenos tanto en la teoría como en la práctica, así que probablemente casi cualquier persona podría quedarse más que satisfecha en esta área con ambos modelos. Por tal razón, hasta aquí considero que cualquiera de estos dos televisores serán más que buenas opciones para esta área gaming, pero obviamente el Samsung es un poco mejor por los 144 Hz, porque cuenta además con FreeSync Premium, porque además por supuesto cuenta con mayor cantidad de brillo y mejor nivel de detalles y mayor volumen de color para aquellos gamers amantes a estos parámetros. El resultado en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de poco más de 3 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos en ambos modelos, se encuentra dentro de un rango de temperatura relativamente normal, siendo un poco más bajo el resultado en el Sony debido a que tiene menor cantidad de brillo. Pero en el Samsung no está para nada mal, aunque tiene mayor cantidad de brillo. En cuanto al área Smart, estos serían sus controles remotos. Personalmente, ambos controles remotos me gustan, son muy ergonómicos al agarre. El de el Samsung se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. El del Sony tiene una construcción más robusta, no se raya, no se le pegan tanto las huellas de las manos en el control remoto, mientras que en el control remoto del Samsung sí se tiende como a ensuciar un poco más cuando se agarra, como que se llena más de grasa, mientras que el Sony, como te muestro, es más resistente a este aspecto, o por lo menos no se nota tanto la grasa o las huellas en él. En el del Samsung sí se puede notar un poco más la grasa y las huellas dactilares sobre los materiales de construcción. El sistema operativo del Samsung es por supuesto Tizen, con un diseño un poco más renovado en comparación a los modelos del año pasado, mientras que el sistema operativo del Sony sería Android con capa de personalización Google TV. La fluidez del sistema operativo en ambos modelos es muy buena cuando quieres abrir aplicaciones, cargar videos, adelantar o retroceder. La mayoría de veces responde unos milisegundos un poco más rápido el Samsung, pero el Sony no está para nada mal. De hecho, como ya te he mencionado, lo he venido utilizando como televisor personal por los últimos 3 meses y hasta ahora me ha gustado en términos generales. También debes saber que ambos modelos cuentan con la función manos libres para búsqueda por medio de comandos de voz. También debo decirte que aunque estos dos menús me gustan mucho, me gusta mucho más el del Sony. En ambos casos se puede modificar la ubicación de estos iconos a voluntad en caso de que así lo requieras, lo cual me parece algo muy útil. Pero además hay algo que me gusta mucho del menú del Sony y es lo siguiente, y es que cuando quiero escuchar solamente el audio y apagar la pantalla, en el Sony lo puedo realizar de una forma muy fácil, de esta manera, y el audio no se pausa como si sucede en el Samsung. Mientras que en el caso de los televisores Samsung, este menú no cuenta con una opción para un acceso directo que me permita apagar la pantalla. Para poder apagar la pantalla necesito dar el comando apagar pantalla o directamente apagarlo desde una opción que me da en el menú de configuraciones, pero cualquiera de estas dos opciones apaga la pantalla pero pausa el video y eso me molesta muchísimo, como te voy a mostrar. Claro, activaré la función imagen de sala. Se pausa el video, el audio no. Eso pues es algo molesto. Ahora que si me voy aquí a accesibilidad y aquí en imagen destacada, también se pausa, no sigue el audio. Algo pues muy molesto que deberían solucionar.
Y sí, como he dicho, es algo muy molesto, es algo que deberían solucionar porque en modelos de años pasados esto no ocurría. Las tiendas de aplicaciones son propias de cada sistema operativo, mucho más amplia la del Sony por ser la Play Store de Google, mientras que la del Samsung no está para nada mal, pero sí carece de algunas aplicaciones, pero desde mi punto de vista tiene muchas de las más populares, incluyendo Crunchyroll. Y ambos modelos cuentan con la opción de navegadores de internet, pero el Samsung solamente cuenta con un solo navegador de internet, mientras que el Sony cuenta con varias aplicaciones que podrían cumplir esta función. Ambos modelos son compatibles con la función de Screen Mirroring o compartir pantalla. La diferencia principal es que el Samsung además es compatible con la función conocida como Multiview, mientras que el Sony no es compatible con Multiview, ni pantalla superpuesta, ni Picture in Picture. En cuanto a las entradas, el Samsung tiene dos puertos USB 2.0, tiene 4 puertos HDMI 2.1 compatibles con los 144 Hz en 4K y uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado. Tiene un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para el cable de la antena de aire. El Sony se diferencia en que tiene a favor un puerto USB 3.0 y también tiene un puerto de 3,5 mm para conectar un adaptador para entradas compuestas en caso de así requerirlo. Por todo lo demás es igual, excepto además por el hecho de que de sus 4 puertos HDMI, solamente 2 de ellos son HDMI 2.1 y solamente es compatible con los 120 Hz en 4K y también es compatible en este caso con canal de retorno de audio mejorado en uno de sus puertos HDMI. Para terminar, quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de sonido que tienen ambos modelos. En la teoría es un poco más potente el del Sony y en la práctica también se siente esa diferencia, pero quiero acotar que en el Samsung la experiencia se percibe levemente más nítida, aunque levemente menos potente. No digo que el nivel de distorsión en el Sony sea terrible porque no lo es, pero es levemente mayor. Pero asimismo la experiencia es un poco más potente, un poco más envolvente y con un poco más de bajos. Personalmente me gusta más la experiencia de audio por parte del Sony y probablemente en algunas condiciones no sea necesaria una barra de sonido, mientras que en el Samsung probablemente sí sea necesaria una barra de sonido en algunas condiciones. Al final te voy a dejar con la comparativa de ambos sistemas de audio para que más o menos percibas las diferencias y puedas hacerte una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Y por último quiero decirte cuál modelo te conviene más. Yo te diría que de forma objetiva el Samsung tiene muchas más ventajas. Te diría que la única leve desventaja es el sistema de sonido, que no es tan potente como el del Sony, pero es por lo menos más nítido. El Sony digamos que gana en cuanto al sistema operativo porque muchas personas prefieren Google TV por tener mayor variedad de aplicaciones y también algunas personas confían más en cuanto a la calidad y durabilidad del Sony. Pero no quiero decir que el Samsung se te vaya a dañar en menos tiempo. Así pues, personalmente te diría que el Samsung probablemente en cuanto a características, parámetros y especificaciones te convendría más, pero yo personalmente me quedaría con el Sony, sin desmeritar al Samsung porque también me gusta mucho. No siendo más, por favor déjame saber en la caja de comentarios cuál modelo te gustó más o cuál comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima. The swarm brought ruin to our world.
The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kama, the sacred union of our every thought and emotion. For we are bound by the Kama, the sacred union of our every